A nombre del Grupo de Ingenieros Civiles y Ambientales de la Escuela Politécnica Nacional, agradecerte, Lenin, por tu voluntad de compartir aspectos muy interesantes dentro de la ingeniería en general y especialmente civil y mecánica. En esta noche vamos a tener la charla más allá de la norma, caracterización mecánica detallada de las barras de acero de refuerzo. Lenin Rómulo Abata Jacome es doctor en ingeniería mecatrónica con especialización en mecánica de la fractura por la Universidad de Málaga y su título es cum laude. Es máster en estructuras por la Escuela Politécnica Nacional, también con su título cum laude. Es ingeniero mecánico por la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, con mérito de rendimiento académico. Actualmente es profesor titular a tiempo completo y jefe de laboratorio de mecánica de materiales en el Departamento de Ciencias de la Energía y Mecánica de CEN de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE. Se desempeñó como profesor del programa de maestría en investigación en Ingeniería Civil, mención Estructuras de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, y del programa de maestría en Ingeniería Civil, mención en Estructuras Sismo Resistentes de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, sede Manabí. Fue profesor del vicerrectorado, fue asesor del Vicerrectorado Académico General de la ESPE y director de la Unidad de Admisiones también de la ESPE. Ha publicado varios artículos científicos en cuartiles Q1 y Q2. Como les había indicado, la charla no tiene interrupciones mediante el desarrollo de la misma. Una vez terminada la charla por parte de Lenin, nosotros procedemos a las preguntas y respuestas utilizando el chat, levantando la mano en la cámara o a su vez con las aplicaciones del Zoom. Bienvenido, Lenin, y muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, buenas noches con todos. Siempre es un gusto saludarles y también tener el gusto de contar con algunos que fueron mis profes en la Politécnica Nacional. Así que gracias por asistir. Gracias a todos los ingenieros y estudiantes de ingeniería interesados y apasionados pues, por este mundo de la investigación y más en materiales que están involucrados pues, para este tipo de propósitos. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Mi charla durará en promedio unos 40 minutos, no les quiero cansar, son un montón de datos. Pues el objetivo de esta charla es brindar las facilidades, enseñar y que todos podamos aportar un poco más para mejorar la calidad de nuestros aceros en Ecuador. Entonces, el propósito de la charla no he colocado marcas, no he colocado ningún dato por el estilo, sino que más bien es tener una mejor calidad de nuestros aceros para la ejecución de nuestros proyectos. Y pues bueno, con ese preámbulo, pues comenzamos. Así que muchas gracias a todos y pues bienvenidos. Por favor, ¿me puede habilitar para compartir? Gracias. Por si acaso estás con el volumen un poquito bajo, Lenin. A ver, déjeme ver si es que lo puedo cambiar. Mm, por favor, ahí está mejor. ¿Se escucha mejor ahí? He cambiado de micrófono. Sí, ya. Sí, perfecto, está ahí. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Perfecto. Entonces, pues bueno, la charla que voy a impartir el día de hoy pues está relacionada con las barras de acero de refuerzo. Estas barras de acero de refuerzo, pues voy a hacer una explicación un poco más allá de la norma. Voy a abordar unos temas que están relacionados con la norma y unos temas que están relacionados de la norma, pues para el efecto. Entonces, la charla que daré el día de hoy será más allá de la norma, caracterización mecánica detallada de las barras de acero de refuerzo, pues por mi persona. Recuerden que este evento está auspiciado por la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental de la Escuela Politécnica Nacional. Pues bueno, un poco de mi persona, pues bueno, como ya me presentó el ingeniero Patricio Cova, pues mi nombre es Lenín Rómulo Abata Jacome. Hice un doctorado en ingeniería mecatrónica, pero me especialicé en el área de mecánica de la fractura por la Universidad de Málaga. Pues tengo un máster en estructuras por la
por la Escuela Politécnica Nacional y soy ingeniero mecánico por la ESPE. Actualmente soy profesor en pregrado y en posgrado. En pregrado soy profesor de estructuras metálicas, elementos finitos, diseño de elementos de máquinas, soldadura estática y en posgrado resistencia de materiales, estructuras de acero. He colocado estos logos de la izquierda, pues son todas mis almas mater, digámoslo así, dentro de mi formación académica. Pues bueno, primero, siempre que nosotros hacemos una investigación, siempre vamos a requerir recursos. Entonces, un agradecimiento especial pues a la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, al Departamento de Energía y Mecánica y a los laboratorios involucrados, ciencias de materiales, metrología, mecánica y materiales, a los jefes de laboratorio y a los compañeros que colaboraron en este artículo. Pues bueno, ¿por qué es importante estudiar las barras de acero de refuerzo? Vamos comenzando todo esto. Entonces, para el efecto, pues voy a utilizar un marcador, voy a poner uno de color naranja. Pues resulta que nosotros, cuando tenemos una edificación que está construida con barras de acero de refuerzo en la estructura de hormigón, pues si la veríamos solo en aceros, pues veríamos de esta configuración, veríamos esta configuración. Pero ¿qué sucede? Pues cuando ocurren eventos sísmicos, todos ustedes conocen, el medio de disipación de energía es nuestra barra de acero de refuerzo. Aquí me permitió hacer un pequeño dibujo donde puedo colocar la formación de una rótula plástica. Entonces voy a tener acero que va a estar sometido pues a tracción, en la parte superior del acero que va a estar sometido a compresión. Y pues recuerden que el efecto es reversible, entonces voy a tener tracción, compresión. Y eso significa que mi medio de disipación de energía, en este caso, en la formación de la rótula plástica, serán mis elementos dúctiles, que en este caso será pues el acero. Entonces, aquí he colocado una foto real de una formación de una rótula plástica. Esta fotografía la he tomado del profesor Marcelo Romo, em, que él publicó pues la formación de una de las rótulas plásticas, donde la barra de acero de refuerzo pues tiene un papel muy importante en la disipación de la energía. Pues bueno, eso significa que nosotros tenemos en algunos casos pues fatiga de altos ciclos, pues podríamos decir que la fatiga de altos ciclos es cuando ocurren más de 1000 ciclos y fatiga de bajos ciclos cuando ocurren menos de 1000 ciclos. ¿Qué fenómeno se produce cuando tenemos una rótula plástica en un edificio? Pues tenemos este fenómeno, que sería fatiga de bajos ciclos, que eso es parte de las investigaciones que estamos realizando aquí. A ver. Muy bien, ¿qué es lo que dice la norma? Pues la norma que regula y controla todo esto está relacionado con el INE 2167, que esta es está relacionado pues con la norma ecuatoriana de la construcción, en este caso. Entonces, pues en esta norma da los requerimientos básicos, las partes conceptuales básicas de qué es lo que se debe cumplir pues para que estas bahías puedan ser comercializadas en Ecuador. Entonces, pues esta normativa cumple barras corrugadas, que serían los resaltes que nosotros tenemos en nuestras barras de acero de refuerzo, lisas de acero y lisas de acero al carbono laminadas en caliente, soldables, microaleadas o termotratadas para hormigón armado, y estos cumplen con los requisitos. Pues bueno, entonces nosotros revisamos rápidamente el índice y pues hacer referencia a los requisitos, cómo se muestrean, cuáles son los métodos de ensayo y sobre todo lo que vamos a atacar el día de hoy en esta charla, que sería la resistencia a la tracción y el doblado. Esto vamos a conversar el día de hoy. Perfecto. Entonces, pero si nosotros revisamos a fondo la normativa, nos podemos dar cuenta que pues esta norma INE 2167 también hace referencia a la STM 706, quien es el ente regulador pues para la producción de esta barra de acero de refuerzo. Entonces, si nosotros revisamos el STM 706, nos daremos cuenta que también nos trae pues algunas cuestiones interesantes, como por ejemplo las propiedades mecánicas con los diferentes grados de las barras de acero de refuerzo. En este caso, las barras que se venden aquí en Ecuador son grado 60, pues bueno, aquí dicen 420 megapascales, que serían nuestras barras de acero de refuerzo que se comercializan localmente. Pues bueno, antes en Ecuador se comercializaba también el ASTM A615, actualmente solo se produce en las barras de acero de refuerzo ASTM A706. Y también nos da datos curiosos, por ejemplo, que para la soldadura sí o sí debemos utilizar el AWS de 1.4, que también lo vamos a mencionar en esta charla. Pues bueno, entonces, ¿qué hicimos para nuestra investigación? Pues hicimos algo relativamente sencillo, pero a la vez profundizamos mucho. Una investigación pues bastante detallada.
Entonces, en la investigación lo que hicimos fue tomar 5 marcas disponibles localmente. Pues bueno, les recuerdo las marcas que se venden en Ecuador: Andec, Adelca, Novacero, Shinglong y Arequipa. 5 marcas. Y tomamos los diámetros desde el 12 hasta el 18. Bueno, estos diámetros fueron seleccionados estratégicamente en virtud de la capacidad de nuestra máquina de ensayos universales, y todas fueron etiquetadas, de tal manera que íbamos a tener toda la trazabilidad de las barras que nosotros adquirimos. Obviamente las barras fueron adquiridas de manera aleatoria, es decir, pues no se le advirtió a ningún fabricante ni nada por el estilo, solo se las adquirió de tal manera que pues puedan ser aleatorias, cumpliendo con el muestreo que establece pues la INEM 2167. Entonces, todas fueron etiquetadas, inclusive se etiquetó el sentido de la barra. Ustedes podrán notar aquí estas flechas, y todas tienen colores o letras, justamente para no indicar quién es el que tiene una mejor capacidad mecánica o quién no. Entonces, pues la marca de la barra no la vamos a saber durante el trayecto de toda la charla. Entonces, pues bueno, en una de las marcas nos encontró de diámetro 18 en esa distribuidora, pues y no se la adquirió. Pero bueno, en definitiva nos sirvió para hacer este estudio. Muy bien, ¿cómo procedimos para el efecto? Pues recuerden que las barras de acero de refuerzo STM A706 tienen una longitud de 12 metros. Entonces, las dividimos en 3 tramos. Digamos que hasta aquí tengo un tramo inicial, tengo un tramo medio y tengo un tramo final. Y estos serían mis límites. Entonces, ¿qué es lo que estudiamos? Estudiamos un tramo que vamos a hacer tracción, tracción normal, a la muestra o a la probeta que se le llama normal. No tiene ningún corte, no tiene ninguna soldadura, sino que es cortada y se le somete al ensayo de tracción con aplicación de cargas monotónicas. Luego de esta tenemos una barra que va a estar soldada, Eso quiere decir que le vamos a hacer un corte a la mitad, vamos a preparar la conexión conforme la WS de 1.4, y también le vamos a hacer presión. Luego vamos a tener una barra normal, recordándoles que normal no tiene ninguna cuestión adicional, sino que es una varilla cortada a la cual se le va a hacer el ensayo de doblado, y también se va a hacer un ensayo de doblado, pero con una condición soldada. Entonces, obtuvimos especímenes tanto al inicio, al medio y al final de la barra, pues para hacer este estudio. De todo esto se recolectaron una cantidad de 133 muestras para hacer tracción y 114 para hacer doblado, recordándoles que en una de estas marcas pues no había el diámetro 18. Entonces, se vuelve un dato de una cantidad de muestras pues bastante interesante. Muy bien, procedimos con los ensayos de tracción. Para el efecto, dibujamos aquí tensión o esfuerzo en megapascales y graficamos el desplazamiento que tuvo el cabezal al realizar el ensayo. Y pues, ¿qué es lo que nos dice la norma? Pues la norma nos dice que para grado 42, que era el que revisamos hace un momento, decía que debe tener 420 megapascales. Y es correcto. Entonces, si nosotros revisamos esta curva, a ver, 420 estaría por aquí. Y las barras, por ejemplo, de la marca A en diámetro 18, pues cumplen este criterio. ¿Sí? Cumplen este criterio. Y pues bueno, y no solamente es de este criterio, sino que también es verificar el alargamiento mínimo. Como hicimos barras de diámetro menores a 20, pues nuestro alargamiento mínimo será 14. Y pues los doblados también se ha cumplido con estos parámetros que hablaremos posteriormente. Se ha cumplido con la aplicación de carga conforme la normativa, y estos han sido los resultados. Entonces vamos obteniendo algunos parámetros interesantes. Nos podemos dar cuenta que las barras, por ejemplo, en esta marca 18, recuerden que era una barra completa donde sacamos uno al inicio, uno al medio y uno al final. El comportamiento mecánico es muy similar, con una diferencia inferior al 1%. Inclusive podría ser menos dependiendo de la barra. Ustedes pues podrán identificar que el comportamiento mecánico a lo largo de la barra es bastante similar. Sin embargo, ¿puede haber un comportamiento distinto entre el inicio y el final? Pues sí. Una variación de comportamiento mecánico mínimo podría deberse a factores térmicos y mecánicos involucrados en la obtención de las barras de acero de refuerzo. Muy bien, entonces empezamos con la evaluación. Se evaluaron pues parámetros como el FY de la barra de acero de refuerzo. Ahora déjenme colocarle de marcador. Y pues se fueron evaluando, por ejemplo.
Aquí podemos darnos cuenta que estamos analizando el límite de fluencia de la barra de 12 milímetros, de 14 milímetros de diámetro, de 16 y de 18. Entonces, ¿qué es lo que podemos identificar? Que pues en barras de menor diámetro, por ejemplo, esta marca de color azul, que sería la marca B, pues está bordeando el límite de fluencia alrededor de los 500 megapascales. Em, pero a medida que va aumentando el diámetro, pues disminuye la capacidad. Sin embargo, cumplen con los límites. La línea entrecortada es del límite que serían los 420 megapascales, que sería el límite inferior. Entonces, esto cuadra con otras investigaciones realizadas, pues claro, debido a los factores térmicos y mecánicos, para obtener a partir de la palanquilla una barra mucho más pequeña, pues yo tengo que hacer mucho más trabajo mecánico, lo que se traduce en un tamaño de grano más pequeño, lo que se traduce en una mayor resistencia mecánica. Pues bueno, digamos que todas las barras de acero de refuerzo han cumplido con este criterio. Eso quiere decir que pues 12, 14, 16 y 18 milímetros cumplen con el criterio de al menos tener 420 megapascales. Y pues bueno, tienen una holgura, ¿no? Tienen una holgura. Em, Sería interesante, pues, por ejemplo, probar con diámetros más grandes, que será parte de las investigaciones futuras. Muy bien, resistencia mecánica a la tracción, pues estamos hablando de la resistencia mecánica última, y pues podemos notar que existen barras que están bordeando el límite. Sin embargo, cumplen con la normativa, ¿no? Si nosotros recordamos lo que decía el INE 2167, establecía un mínimo para la resistencia mecánica última a la tracción, que eran 550 megapascales. Entonces podemos notar que esta marca, por ejemplo, está bordeando, sin embargo, cumple. Sin embargo, cumple. Igual otras marcas están un poco sobrepasadas, pero no exceden los límites establecidos por la normativa. Igual, o sea, pueden notar que hay una ligera variación en el comportamiento mecánico al inicio, medio y final, que lo habíamos resuelto anteriormente, ¿no? Que depende de los factores técnicos y mecánicos. Entonces, digamos que en estos dos parámetros también cumplimos con lo que establece la normativa. En todos los casos está cumpliendo con al menos tener la resistencia mecánica eh, a la tracción, pues sobrepasan lo que se requiere. Muy bien, en cuanto al alargamiento porcentual, pues para el efecto se tomó la barra de acero de refuerzo, se le hicieron marcas, se ensayó y se le mide en una longitud calibrada. Por ejemplo, dependiendo del diámetro de la varilla, pues este podría variar. Vamos a tomar el caso de la barra de 18. Las marcas son marcas que se colocaron cada 60 milímetros y en la zona de fractura donde hubo la falla, pues se midió el alargamiento porcentual. Y efectivamente las cinco marcas también cumplen con lo dicho. Eso quiere decir que el alargamiento porcentual, recuerden ustedes, en la normativa decía que sea en la INE 2167 que al menos sea el 14%, y pues algunas tienen un alargamiento porcentual. Eso quiere decir que tienen bastante capacidad para disipar energía. Todas han cumplido con el mínimo. ¿Sí? Recuerden que el mínimo es el 14% y está en líneas entrecortadas en estos gráficos. Entonces, hasta ahora, pues, vamos todo en orden. Y pues estamos haciendo los chequeos previos que corresponden a la normativa. Muy bien, ¿qué pasa con la relación SY-SU o FU-FY? Resulta que todas las barras, si nosotros revisamos a detalle el INE 2167, nosotros debemos cumplir con una relación que dice que la relación SU sobre SY o FU sobre FY debe ser al menos de 1,25 con los parámetros medidos realmente. Y ahí empezamos a tener un poco de variación. Si bien algunas marcas cumplen, como por ejemplo esta de la marca celeste con puntos naranjas, cumple, la marca azul cumple, existen marcas que no están cumpliendo esta relación. Por ejemplo, esta otra marca que está aquí en color verde. Y pueden notar que en algunas partes la resistencia mecánica o la comparación de este valor de SU, SY, pues no cumple de manera satisfactoria. Entonces, eso es una oportunidad de mejora para las productoras de acero o los aceros que se venden aquí en Ecuador, de realizar esos chequeos y pues mejorar. Si bien cumplen con los parámetros mínimos, esta condición establecida en la norma, pues digamos que está un poco por fuera. Em, Tampoco es que el valor de la relación está muy por debajo del 1,25, sino que digamos que tiene 1,24 con algo y aquí pues tiene 1,22 con algo.
Sí. Pero recuerden, sí está cumpliendo al tener pues el FY y el FU sin problema. Pero pues recuerden que este ensayo en la norma dice que se deberá hacer con la carga real. Entonces, con las cargas reales, pues sería este el valor. Muy bien. También hicimos barras de cero refuerzo. Entonces, para las barras de cero refuerzo, digamos que si ustedes pues hacen un acercamiento, existe mucha desinformación al respecto de cómo soldar una barra y más de las construcciones informales. Sin embargo, pues la norma que rige todo esto, habíamos conversado a un inicio, que era el AWS, el D1.4. Ese es nuestro ente rector, pues, para la soldadura en barras de acero de refuerzo. En este caso, pues, recuerden que todo nace de un WPS, que es un procedimiento de soldadura, que generalmente lo hace un CWI. Entonces, este profesional es el encargado de indicarnos el proceso de soldadura, pues, y se basará en el AWS de 1.4. Recuerden también que para poder unir una barra de acero de refuerzo, el soldador debe estar calificado en el proceso. Dentro del AWS de 1.4 existen muchas maneras de poder unir una barra. Sin embargo, para esta investigación se utilizó este de aquí, que es un bisel simple con una separación de 3 milímetros. Entonces, cumplimos con todo lo que nos dice el WPS, con todos los lineamientos que nos dio el CWI, inclusive se hicieron inspecciones visuales a la barra de acero de refuerzo después de la soldadura. Entonces, pues bueno, ¿qué consumible utilizamos? Pues lo dicho en el WPS que concuerda con lo que se establece en el AWS de 1.4, que sería, para este caso, utilizamos un proceso SMAU, es decir, electrodo revestido, como lo pueden notar aquí. También se podrían utilizar otros procesos, pero para este caso, al ser diámetros tan pequeños, se utilizó este tipo de electrodo y utilizamos el electrodo 8018 en diámetro 332, debido a que, pues, por ejemplo, soldar una barra de 12 milímetros en múltiples pases resulta difícil. Hago el primer pase, luego hago otro y recuerden que entre pases se debe hacer un proceso de limpieza justamente para evitar, pues, que queden porosidades, que quede escoria dentro de la soldadura. Muy bien, algo adicional aquí, pues por ejemplo, las barras desde la 19 hacia abajo no necesitan precalentamiento ni calentamiento entre pases, entonces es importante siempre revisar la normativa. Si se cumple con el AWS, el de 1.4, podríamos decir que la soldadura está garantizada, podemos confiar en la soldadura. Sin embargo, pues depende mucho de la habilidad del soldador. Luego vamos a ver que es importante que la soldadura pues esté alejado de las partes donde tengamos mucha demanda. Muy bien, ¿qué pasó con esto? Pues al realizar la soldadura cumplimos límites de fluencia, eso quiere decir que el acero fue correctamente soldado, tanto en los diámetros 12, 14, 16 y 18, pues cumplieron todos sin ningún problema. Pero recuerden que si nosotros tenemos, pues, por ejemplo, algún tipo de defecto en la soldadura o algún problema en la soldadura como tal, nosotros vamos a tener el siguiente caso. Entonces voy a dibujar un diagramita aquí muy rápidamente para poderles explicar. Si yo sueldo mal una barra de acero de refuerzo y pues siendo este gráfico pues tensión versus deformación unitaria y mi barra de acero de refuerzo debería tener este comportamiento. Si yo sueldo mal mi barra, voy a tener un comportamiento pues anómalo. ¿Qué tal si es que tengo una gran porosidad? Pues voy a notar que en muchos de los casos no llegará ni al límite de influencia o tal vez pasará un poquito más, pero no voy a tener toda la capacidad de disipar energía. Eso quiere decir que no voy a tener pues toda la tenacidad ni la resiliencia para el efecto. Entonces, el tener una barra mal soldada puede ser que haga que yo no llegue ni al límite de influencia. Pero como ustedes pueden notar, si utilizamos un soldador calificado pues para el efecto, podemos tener sin problema el cumplimiento del límite de influencia. Veamos qué pasa con el siguiente parámetro. Resistencia a la tracción también hemos logrado. Sin embargo, en este caso es muy probable que no haya llegado como una barra sin soldar a la ruptura, como una barra sin soldador. Entonces podemos notar que en 12, en 14, en 18 y en 16 pues también cumplen los parámetros mínimos establecidos por la norma. ¿Sí? Entonces, y eso es pues porque se ha cumplido con lo que requiere el AWS de 1.4. Muy bien, ¿qué pasa con el alargamiento porcentual? Pues recuerden que nosotros tenemos una barra a la cual estamos agregando un material que tiene una resistencia mayor
Pues, y al utilizar el mismo tipo de ensayos, dice que aquí la sujetamos en este sentido y le aplicamos la carga, pues al tener algo aquí de mayor sección, el alargamiento se reduce. Pues bueno. Recuerden qué es lo que dice la norma, pues es sin soldadura. Y aquí estamos nosotros fuera de la norma, estamos investigando a ver qué sucede cuando nosotros soldamos. Entonces, obviamente va a tener un alargamiento menor, y eso puede ser porque no llegó a la ruptura como una barra en estado normal. Sin embargo, pues los casos atípicos son pocos, ¿no? Digamos que son un par de muestras que no cumplieron con este porcentaje del alargamiento. Entonces, seguimos recalcando que pues, podemos confiar en las soldaduras si es que está hecho con todos los procedimientos necesarios. Muy bien, ¿qué pasa con la relación FU sobre SY? Pues pasa lo mismo, pues de por hecho ya teníamos que las barras de cero refuerzo en estado normal no cumplían, en un par de ellas, por muy poquitito. Em, pues con la soldadura también se ven afectados otros de los parámetros. Entonces, siempre es importante estar chequeando todos estos aspectos con el afán de mejorar la calidad de nuestros productos. Muy bien. ¿Qué más hicimos? ¿Qué más hicimos fuera de norma? Pues dijimos, está súper genial tener todas estas barras, unas microaleadas, otras termotratadas, pues analicemos el material base que estamos revisando. Entonces, para el efecto se hizo un tratamiento térmico, se hizo un aliviamiento de tensiones, un recocido, y aquí ustedes pueden notar las barras de cero refuerzo en el horno, ¿sí? Entonces se calculó la temperatura pues para el efecto y el tiempo que debían estar y se las enfrió en el horno mismo. Entonces, al hacer este tratamiento, pues lo que nosotros quitamos son las tensiones, pero también crece el tamaño de grano. Eso significa que podríamos decir que analizaríamos el material como la materia prima, el material base, para ver si es que todas tienen un comportamiento similar. Pues bueno, estos fueron los resultados. Obviamente, la resistencia mecánica acá. Aquí conviene hacer otro grafiquita para entenderlo mejor. A ver, voy a utilizar el que dice diploma. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo una barra de acero de refuerzo sin ningún tratamiento térmico? Pues su comportamiento siendo tensión versus deformación unitaria, pues tengo este comportamiento. ¿Y qué pasa cuando le hago un tratamiento, un recocido a esta barra de acero de refuerzo? Pues pasa lo siguiente. Sus propiedades mecánicas caen, pero esto tiene un alargamiento mayor. Eso quiere decir, ya no tengo el mismo comportamiento en estos puntos ni en estos puntos. Entonces, ¿cumple con ese criterio? Pues efectivamente sí. Y ahí podríamos decir, pues, si es que podemos verificar si es que los materiales que están utilizando son de una misma base. Entonces, déjenme poner resaltador. Cambiemos de color. Y pues resulta que se parecen un poco, pero no son exactamente iguales, porque si empezamos a evaluar por marcas, recuerden que cambié el color de las marcas en todos los casos, obviamente cayó la resistencia mecánica, lo dicho, cayó la resistencia mecánica, pero si fuera el mismo material base de todas las productoras, de todas las marcas que se venden aquí, pues estos deberían ser similares, y resulta que no es así. Entonces, si analizamos por diámetros 12, 14, 16, 18, pues existe una variación en el límite de fluencia que hemos calculado. Y lo propio pasa con la resistencia última a la tracción. Tampoco es coincidente. Eso quiere decir que a pesar de que tratamos de ver el material base, pues tampoco es de similares características. Y eso tiene un trasfondo, ¿no? Porque si nosotros analizamos por completo, unas barras son termotratadas y otras tienen un microaliante. Entonces el resultado también sería correcto. Pero se verifica. Muy bien, en cuanto al alargamiento, sucedió lo propio, ¿no? El alargamiento estaba muchísimo, 35%, 28%, etcétera. El alargamiento crece. Muy bien. Entonces, y la relación SU-SY, pues en algunos casos aumenta. Claro, porque recuerden que se toma el dato real del valor de FY y BF, o de SU y BSY, que sería lo mismo. Muy bien. Entonces, hicimos algo más en las pruebas de presión para verificar el material base, etcétera. Ahora, ¿qué pasó con el doblado? El doblado se hizo conforme a lo que decía la INE 2167, que en su apartado doblado dice utilice la ISO 7438. También en el ACI habla de los parámetros de doblado. Entonces, para el efecto que utilizamos, pues utilizamos un punzón y utilizamos una distancia entre apoyos, rodillos entre apoyos, y se hizo el doblez de 180 grados.
Obviamente, aquí están cambiadas todas las etiquetas. em, para la fotografía, unas se les cambia a otras y pues no se puede conocer la marca. Muy bien, ¿qué resultados tenemos? Pues tenemos esto. Tenemos una aplicación de carga absolutamente normal en esta zona. Y luego tenemos estos datos que se desplazan. Digamos que aquí podemos identificar un pequeño límite de proporcionalidad, que lo identificaremos así. Y tenemos por otra parte este parámetro de carga. En la revisión de artículos que revisamos, este comportamiento es absolutamente normal. Y esto está debido pues a que a medida que la barra se va doblando, pues por los resaltes longitudinales que tenemos aquí, los transversales, la barra tiende a rotar un poco. Entonces va rotando, sube su resistencia, baja su resistencia, sube su resistencia y baja su resistencia. Pero ¿qué es lo que dice la norma al respecto? Pues dice, si no se fisura o no tiene fisuras visibles, pues la barra pasa. Pues bueno, analicemos qué es lo que ha sucedido. Primero, miremos el límite de proporcionalidad, que es el límite que les había mencionado en esta zona de aquí. Analizamos por diámetros y obviamente nos damos cuenta que va variando entre marcas. Y bueno, es difícil de controlar, pues cuando se hace este ensayo uno trata de contener la barra, pero la barra se rota un poco, se acomoda, entonces pues, los límites de proporcionalidad son distintos en todos los casos. Muy bien, las cargas máximas también son distintas. Eso quiere decir que en algunos casos necesita más fuerza, en otros casos necesita menos fuerza. Y esto es debido a la rotación de las partes. Comportamiento absolutamente normal, que no trae ninguna consecuencia. Y pues hubo variación dimensional. Analizamos qué pasa cuando la barra se dobla. Pues obviamente, al tener una deformación plástica, va a tener un ensanchamiento en un lado y un acortamiento en otro lado. Pues bueno, hasta aquí identificamos inclusive hasta la variación en ese sentido. Esto pues como un dato adicional a todas nuestras investigaciones, que obviamente está fuera de la. Y pues, ¿qué es lo que hicimos? Analizamos la zona de doblado en estas partes de aquí para poder identificar si es que existe aquí, en esta zona de aquí, alguna grieta visible. Y resulta pues que cumplen las barras que tienen en Ecuador, pues con este criterio. No existen grietas visibles. Sin embargo, si es que utilizamos un microscopio, podríamos encontrar microfisuras, sino que la norma especifica que se debe ser a simple vista. Muy bien. Después dijimos, pues bueno, como en el inicio habíamos programado hacer el doblez en barras soldadas, porque podría pasar en la construcción informal. Si bien esto no está permitido, pues ¿qué sucede cuando doblamos una barra? Efectivamente pasó lo siguiente. Al tener una zona más resistente, si esta es mi barra y recuerden, aquí tengo la soldadura y aquí le estoy aplicando la carga. Resulta que los límites de proporcionalidad subieron un poco, pues a pesar de que se eliminó la sobremonta de la soldadura, pues aumentó un poco la resistencia. Pues bueno, nada normal, todo normal, perdón, digamos, el comportamiento sigue la misma tendencia. En la carga máxima también se aumentó porque teníamos una sección un poco más robusta, con una resistencia mecánica más alta. Y pues bueno, ¿qué novedades obtuvimos? Que la barra de acero refuerzo se rompe en la soldadura. Y eso veíamos venir. Pues resulta que a pesar de que sean los mejores intentos en diámetros pequeños, la soldadura puede tener defectos en la misma. Entonces, al tener defectos, pues es muy probable que falle por la misma. Entonces, aquí nace una conclusión muy importante, no doble la barra soldada. ¿Y quién lo dice? Pues bueno, inclusive esto hasta ya lo publicamos, pues para que tomen conocimiento. Pero es un dato interesante, pues para las personas que están en ese sector. Muy bien, ¿qué más hicimos? Analizamos la característica de la fractura. Recuerden que solo estamos en la parte de tracción. En un material dúctil. Un material dúctil tiene una característica de fractura muy común, que es de formación de cono, que sería esta parte, y de copa. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos fatiga en productos metálicos, nosotros vemos crecimiento y propagación de grieta y la fractura es completamente plana. Pero en este caso, al ser un ensayo estático con aplicación de cargas monotónicas, tenemos la característica típica de un acero sometido a tracción, la formación de cónico. Pero, ¿hacia dónde fuimos? Pues fuimos mucho más allá y empezamos a analizar por dónde inició la grieta y por qué inició por ahí. Entonces, características de algunas de las marcas.
resulta que el inicio de grieta, o por donde se fracturó la varilla al someter el ensayo estático de tracción, pues resulta que es por la base del resalte. Actualmente estamos investigando acerca de todo esto. Otros casos hubieron por el resalte longitudinal. Sí, veamos otros casos. El resalte longitudinal también. Veamos otros casos. Entre resaltes, entonces la varillita es algo así, ¿no es cierto? Y dependiendo de la marca, la orientación del resalte pues puede ser así o pues podría ser a 90 grados, etcétera. Sin embargo, pues hubieron casos en los que se rompe justo por el medio. ¿Qué sería este caso de aquí? Que se rompe justo por el medio, entonces entre resaltes. Y otro caso interesante, pues por ejemplo, vamos a suponer que hago yo mis propias barras de acero refuerzo y aquí va la letra A de abajo, ¿no es cierto? Y resulta que esta letra se ha convertido en concentrador de tensiones. Y resulta que la falla que yo estoy teniendo es por la base de la letra. Entonces podría tener aquí la base de la letra. Eso quiere decir que, pues, em, existe una concentración de tensiones interesantes que ahora las estamos investigando y que podría ser un punto de mejora interesante en la configuración de las barras de cero de la fuerza. Muy bien, miren, a pesar de que hicieron los mejores intentos de la soldadura, aquí hay defectos de la soldadura, defectos del soldador. Pues bueno, nos trae algunas consecuencias. Pues bueno, en las probetas normales, recuerden ustedes, probetas normales son las probetas que no tienen soldadura, pues digamos que la gran parte de las fallas, que sería este de aquí, este color de aquí, corresponden a los resaltes. Entonces, eso me da un indicio de que yo podría mejorar en ese aspecto. En las barras recocidas, obviamente, la tendencia cambia, ¿no? Pero bueno, recuerden que las barras recocidas em, eran con un propósito de analizar a su material base. Y en las probetas soldadas, pues obviamente tenemos en la sección transversal, pero también tuvimos fallas por porosidad o en la zona afectada por calor, que significa pues el SACA, zona afectada por calor. Que eso está relacionado pues al proceso de soldadura como tal. Muy bien, encontramos algunas opciones de mejora. Por marcas, por ejemplo, ¿qué sucedió? La marca A en su 36% tiene la falla por resalte. Pero, por ejemplo, la marca B tiene por el material base, es decir, entre resaltes. Y miren, entre marcas, pues la geometría es distinta. Eso quiere decir que tenemos una oportunidad de mejora en la configuración de las marcas. Y ustedes se preguntarán, pues bueno, entonces, ¿cuál es la varilla ideal? Pues en teoría sería la varilla lisa, la varilla redonda lisa, pero esta varilla redonda lisa no me sirve para garantizar adherencia con el hormigón. Entonces deberíamos hacer otra investigación más acerca de cuál sería el tamaño, la longitud, la geometría del resalte ideal. Y esta también se convierte en una oportunidad de mejora. Em, y así lo fuimos analizando por todas las marcas. Miren, por ejemplo, el material base, pues por acá también tenemos otro 38%, etcétera. Muy bien. ¿Qué más hay por investigar? Hay mucho por investigar. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en esta barra de acero refuerzo, yo puedo ver el anillo de temple, que está por aquí, el anillo de temple. Si yo quito el anillo de temple, el núcleo tiene una configuración distinta, su estructura es distinta. Eso quiere decir que si yo solo dejo el núcleo, su resistencia mecánica cae. Pero si tengo los dos en conjunto de esta y esta, su resistencia mecánica cumple con lo establecido en la normativa. Este anillo de temple se ve algo así. Ustedes pueden notar aquí, estas son fotos de microscopio electrónico. Y podemos ver, por ejemplo, que también aquí hay otra oportunidad de mejora, que sería mantener constante el anillo de temple. Tengo unos casos un poco más ancho, otro más delgado, etcétera. Este es un corte longitudinal de la barra de acero de refuerzo, donde yo puedo identificar la formación o alineación de los granos debido a los factores térmicos y mecánicos, que también lo estamos estudiando. Y aquí este es un corte de la sección transversal que correspondería a esta foto. Y pues bueno, ¿qué más estamos estudiando? Pues estamos estudiando fatiga de bajos ciclos en barras de acero de refuerzo, que será pues motivo de otra charla y motivo de otra conversación. Como les comenté, pues esta charla tiene una duración aproximada de 40 minutos y he resumido un trabajo de más o menos un año en unos pocos minutos. Pues bueno, ¿cuál es la idea de todo esto? Pues mejorar en conjunto con la industria la calidad de los productos que nosotros utilizamos para la construcción de nuestros diseños. Mientras mejor sea la barra, pues está genial. Porque imaginen, nosotros podemos ser grandes diseñadores, pero si no tenemos
unos productos adecuados, pues podríamos tener fallo. Sin embargo, digamos que las barras de acero de refuerzo que nos venden, pues cumplen con la normativa, pero tienen una oportunidad de mejora. Y pues bueno, les agradezco a todos ustedes por su atención. Toda esta información está publicada en un artículo científico. Por favor, si es que pueden escanear el QR, les va a llevar al artículo científico donde ustedes pueden revisar toda esa información. Reitero mi agradecimiento a todos ustedes por haber asistido y reitero el agradecimiento pues a la ESPE y a sus laboratorios por haberme dado la facilidad para hacer estas investigaciones que se traducen en artículos científicos. Por favor, tal vez tiene alguien alguna pregunta. Voy a dejar de compartir con el botón. Perfecto. Muchísimas gracias, Lenin, por tu explicación tan interesante sobre el tema de las varillas corrugadas en general y el tema también de las mismas con soldadura. Podemos iniciar el diálogo, estimados colegas y amigos. A ver quién comienza primerito. Están un poco tímidos, creo, Lenin. Tengo una inquietud que tú dijiste casi al final. Claro, claro, La varilla lisa sería la mejor, claro. Ujú. obviamente por lo que tú habías explicado. Entonces, para solventar estos procesos de falla, ¿el diseñador no debería aumentar el diámetro de varilla a la siguiente? A ver, nosotros debemos colocar la cantidad exacta de barras de acero de refuerzo. Si nosotros colocamos, pues, en un exceso o el tamaño de la barra es muy grande, o qué tal si nos dicen, vean, le vendo esta varilla porque tiene más resistencia, pues resulta que entramos en una especie de desequilibrio, ¿no es cierto? Y eso podría ser que falle nuestro hormigón. Lo ideal sería mejorar el resalte. Lo ideal sería mejorar el resalte. Pues bueno, como les comentaba, estamos en otra campaña experimental que les digo será motivo de otra conversación. eh, Justamente el análisis del resalte como tal. Para eso nosotros aplicamos bastantes técnicas de escaneo y etcétera para verificar primero el cumplimiento de normativa y luego hacemos las propuestas de mejora. Entonces, esa pues es una oportunidad de mejora, como les comenté siempre, todo esto es una oportunidad. Gracias, Lenin. Vladimir, Muchas gracias, Patricio. Felicitaciones a Lenin por esta conferencia tan reducida, pero muy sustanciosa. Muchas Yo gracias. tengo unas 2 preguntas y media. ¿Se conoce la composición metalúrgica de esas varillas? Es decir, ¿cuál es el porcentaje de hierro, de carbono? Esta pregunta lo hago porque eventualmente en las acerías no hacen una separación de los metales que no son férricos, ¿no? Entonces puede haber contaminación, si se puede llamar el término, con cobre, con algunos otros metales, ¿no? Hemos conocido eso. Sí, El doblado, eh, se hicieron los experimentos con soldaduras sin precalentamiento de la barra. Hay respuesta tal vez con precalentamiento de los dos sectores. Y la otra es que en el terremoto de Manta existió o existe todavía, no sé si lo hayan derrocado, una casa que a la fecha del terremoto ya tenía como 40 años de construcción. Era un hotel de unos 4, me parece, 5 pisos de los antiguos, que equivalían más o menos cada piso a 1,5 pisos de los modernos, y que no le pasó absolutamente nada en semejante terremoto en Manta, en el barrio Tarqui. Y yo pude observar ahí que tenían en algunos sectores de las gradas las barras de acero liso, no eran corrugadas. En ese tiempo, cuando lo construyeron, no habían corrugadas. Muchas gracias, Lenny. no, pues ha sido un gusto. Pues bueno, en cuanto a la primera pregunta, como les comenté, estamos haciendo la segunda etapa experimental, donde analizamos de las últimas fotografías que le mostré, estamos analizando pues ya la parte medular del acero, es decir, composición química, tamaños de granos, qué está pasando con el tamaño de grano, la variación de los tamaños de grano en virtud de
tamaños de las barras de acero de refuerzo. Entonces estamos haciendo un análisis completo de la composición química y del tamaño de los granos, justamente para poder entender por qué existe esta variación en el comportamiento. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues ya tenemos los experimentos realizados, así que seguimos trabajando en ese propósito. Sí, en cuanto a su segunda pregunta, ¿me podría recordar? Si las soldaduras se Ah, hicieron ya. con Sí. calentamiento. Si nosotros revisamos de la WS de 1.4, pues resulta que para barras de más de 19 milímetros se requiere un proceso de precalentamiento o poscalentamiento. Pues hay una tablita ahí donde se resumen todos los datos. Para las barras de cero refuerzo no se requiere, porque son barras de un diámetro tan pequeño que la sección transversal pues no requiere, no tiene una gran masa que requiera ser calentada. Entonces, podría ser también una posible línea de investigación, pero en ese sentido no lo hemos avanzado. Ahora, en cuanto a su última pregunta, ¿qué pasó con la casa que tenía barras de acero de refuerzo lisas? Pues esta casa puede ser que no haya tenido ninguna patología estructural, una configuración estructural muy eficiente, de tal manera que tuvo los medios de disipación de energía adecuados como para que no tenga un colapso. Tocaría hacer un análisis mucho más profundo, aparte de los materiales, la configuración estructural, entre otras cosas, estimado. En realidad es un edificio Ah, es un edificio. de unos 5 pisos, ¿sí? Sí, sí, sí. Y yo preguntaba esto del precalentamiento porque eso podría evitar la fisuración por cambio térmico que se genera en el momento de la soldadura a temperatura ambiente. Podría darse eso, entonces esas fisuras pues son caminos preferentes para que luego aparezcan ya no como fisuras, sino como fracturas, ¿no? Claro, sí, sí podría ser. Pero como le comento, en diámetros pequeños se vuelve digamos que no todas las probetas fallaron, pero las que tuvieron defectos en la soldadura, unos pequeños poritos por ahí, pues fallaron al hacer el cero doblado. Por eso les había concluido pues que todas las barras soldadas deben estar fuera de las juntas de mayor demanda, porque Gracias. no tiene el control al 100 de la soldadura. Muchas gracias. Félix Vaca quería preguntar. No sé si nos escucha Félix. Está sin Félix, audio, Félix. no se le escucha, profe. Está No apagado se su le micrófono. escucha. No, Félix, no se le escucha. Hasta que solucione el audio, Luis Acero quiere preguntar. Por favor, Luis. Luis también está sin audio. No. En el chat hay unas preguntas. A ver qué A dice. ver, ¿Me escucha? Sí, sí, ahí sí. Félix. Sí, Luis. Aló, Sí, Luis, le buenas noches, escuchamos. ingeniero Patricio, muy buenas noches. Muchas gracias por esta citación y quería agradecer al doctor Lenin por esa información valiosa y bien clara. Mi inquietud era justamente lo que el doctor en su exposición decía sobre las sueldas, ¿no? Que prácticamente se debe analizar lo que es la capacidad o el tipo de la suelda que se aplique a las estructuras metálicas. Hoy en día, pues estamos viviendo, estamos incluso trabajando, vemos que muchas de las construcciones se van por lo que es con la estructura metálica. Pero sin embargo, hay algunos colegas que mencionan que la estructura metálica se debe a varios factores que debe ser controlado, como bien decía, el tipo de suelda, la calidad de suelda, el profesional que lo realice. Obviamente el ingeniero fiscalizador, o no sé, en las sueldas, él verifica todo, pero no es tan exhausto, digamos, la calidad de la suelda, porque se ha visto en estructuras de que
hay algunas falencias. Como decía el doctor, pues la suelda para la estructura metálica debería de cumplir las normativas como 8017 y muchos factores más. Mi pregunta, mi estimado doctor, es para unas edificaciones, hablemos de 6 a 10 niveles, que realmente con su investigación y profesionalismo y de muchos colegas, no sé, para justamente debatir esta cuestión, resulta más conveniente. Obviamente que en la estructura metálica uno se hace los análisis, la costo-beneficio. A largo plazo, pues se ahorra así en el tiempo y en los materiales. Acá en Riobamba prácticamente la cultura, digamos así, de las personas es un poco baja, digamos, o a su vez con las experiencias que han vivido, lo que justamente decían en las estructuras se ha visto y ya no solamente unas fisuras, sino fracturas con apenas algunos sismos que hemos tenido, digamos, desde el 2023 así, mientras que las estructuras en hormigón prácticamente han dado un mayor resistencia o menos problemas que son notorios para el propietario a simple vista. Entonces, mi cuestión era, o mi pregunta, perdón, sería, ¿qué realmente garantiza, así sea en el tiempo un poco demorado, como los clientes dicen? En el tiempo no tengo apuro, lo que quiero es seguridad"? Entonces, en estructura metálica pero lo que se ha hecho tradicionalmente, lo que es mejorando, obviamente, como bien decía, pues en diámetro de las barras de acero y en la calidad del hormigón. También se ha visto que algunas estructuras se está haciendo con perfiles y también vaciado el hormigón en sí, pero casi como que no le satisface al cliente. Eso, mi estimado doctor, y muchas gracias por la apertura. Muchas gracias, estimado señor Acer. Pues bueno, a ver, eh, cuando nosotros hacemos, pues bueno, la soldadura en una barra, nosotros debemos cumplir con lo que dice la AWS de 1.4. El cumplimiento de la normativa, el seguir el procedimiento de soldadura y pues tener el soldador calificado garantiza que yo tenga un buen comportamiento. Sin embargo, puede ser que tengamos por ahí un par de problemas en cuanto pues a que el soldador tenga alguna dificultad en diámetros pequeños, por ejemplo, que es bastante difícil de soldar y ahí podríamos tener unos pequeños defectos en soldadura. Entonces, con eso, con ese antecedente, nosotros donde tengamos juntas de mayor demanda, donde necesitamos un gran estado tensional, donde los momentos son más grandes en los miembros estructurales, procuraremos no hacer soldadura, sino que la barra de acero de refuerzo esté, digamos, en una condición normal. Ahora, en cuanto a las estructuras de acero como tal, pues rige lo mismo, pero el estándar de AWS cambia. Pues para las estructuras de acero se utiliza el AWS de 1.1 y el de 1.8, que corresponden a la soldadura de las estructuras metálicas. Y se sigue exactamente lo mismo. Entonces, en ese proceso del armado de las estructuras metálicas, pues existe un procedimiento que se llama el QAQC, que es el control y aseguramiento de la calidad. En ese sentido, pues el control y aseguramiento de la calidad, pues va desde que yo recibo el material, yo monto la estructura y posterior a eso yo hago una verificación de toda la estructura. Eso quiere decir que yo ya cumplí con tener un procedimiento de soldadura, soldadores calificados. La inspección de la soldadura, pues va a ser un inspector de soldadura como tal, y eso garantiza que yo tenga un buen comportamiento de la estructura durante el proceso durante el tiempo. Entonces, si nosotros cumplimos con estos parámetros y hacemos los controles respectivos, pues no vamos a tener ningún problema.
Y en cuanto a las juntas de mayor demanda, por ejemplo, donde pretendemos que se forme la rótula plástica, generalmente se hace una inspección total por ensayos no destructivos. Pues, por ejemplo, se hace el análisis por radiografía de la soldadura y se va verificando pues, punto a punto todas las partes soldadas de la misma. No sé si he contestado su pregunta. Sí, mi estimado doctor, muchas gracias. Ahora, no sé si yo le derivo la pregunta de un cliente, por ejemplo, que me hizo a mí y yo pues quedé en analizar o ver qué me conviene hacer más o menos de 6, 7 niveles, un edificio estamos hablando, en estructura metálica o tradicionalmente lo que se hace el hormigón armado que decimos. Eso era mi pregunta, que si realmente, como dice usted, obviamente en estructura metálica habría que seguir varios procedimientos, desde el control de calidad de los materiales, y cada proceso requiere mientras que en el hormigón armado, lo que comúnmente llamamos, le da al cliente un poco más de seguridad. Entonces, eso le decía, yo le derivo la pregunta a usted, ¿qué me conviene? ¿Estructura metálica o hormigón armado para un nivel de 7 pisos? Claro, o sea, evaluando todos los sentidos, digamos que cada cual tiene sus ventajas, cada cual tiene sus ventajas. Digamos que las estructuras de acero tienen la ventaja de que se pueda construir muy rápido, sin embargo, el personal que yo necesito para hacer la construcción y el montaje es más especializado, digamos, es un poco más especializado. En cuanto a las inspecciones de ensayos no destructivos, en cuanto a la soldadura, etcétera, es un poco más especializado el personal. Dependiendo, pues, ahora si lo analizamos desde otro punto de vista, las estructuras de acero, pues, al tener un poco de menor masa que las estructuras de hormigón, pues pueden vibrar un poco más. No sé si usted ha caminado, pues, por un quinto piso de un edificio y pasa un poco de gente, siente mayor vibración, pues, porque tiene menor masa estas estructuras. Pero digamos que una de las características más relevantes de todo esto es que es la rapidez de la construcción que yo puedo tener con una estructura metálica. Mientras se hace toda la cimentación, yo en planta puedo estar conformando, pues, o manufacturando vigas, columnas, etcétera. Entonces, dependerá de básicamente el cliente con el cual, pues, nos dirá, yo quiero el edificio muy rápido, pues nos convendrá un poco más estructuras de acero, o pues, si el cliente dice, no tengo tiempo y a mí me gusta la construcción tradicional, quiero de hormigón, pues, deberá seleccionar el cliente. Cada cual tiene su ventaja y su desventaja. Muy amable, doctor. Muchas gracias. Muchas Eso es lo que gracias. quería. Perfecto. Joseph Pasaca te pregunta, buenas noches, Inge. Si ya sabemos que la mayor falla es, por ejemplo, en el resalte longitudinal, ¿cuáles son los métodos o procesos a seguir para poder mejorar en ese aspecto? Claro, Joseph, resulta que las barras de cero de refuerzo pues tienen una falla al final, pero en la rotura, ¿sí? Mientras estén bajo el límite de fluencia o en la zona elástica, pues van a tener un buen comportamiento. Sin embargo, esa es una oportunidad de mejora. Mejorar los trenes de laminado para la obtención de las barras de cero de refuerzo puede ser una oportunidad de mejora para tener productos con un poco de mejor calidad. Rafael Quinjín te pregunta, buenas noches, excelente presentación. ¿El acero tiene tiempo de vida útil? A ver, construir con acero, pues requiere mantenimiento. Bueno, digamos de las barras de acero de refuerzo, no, al estar embebidas en el hormigón, digamos que no tienen problema con la corrosión. Sin embargo, si es que nosotros hablamos de un edificio de acero, por ejemplo, o un puente de acero, en un edificio me toca hacer mantenimientos para verificar que los recubrimientos estén de una manera correcta. Ustedes recuerdan que les mencioné que las actividades de QAQC son muy importantes y pues una de estas es verificar espesores y análisis de arrancado de pintura. Pero en el tiempo la pintura pierde sus propiedades, por ejemplo, si está expuesta al sol o si está expuesta pues al agua, la pintura tiende a descascararse, por lo cual debe ser pues necesita un mantenimiento adicional las estructuras metálicas. Siempre tenemos que estar pendientes de eso. En cuanto a la vida útil, pues digamos que la vivienda está diseñada pues para estar por mucho tiempo. Si no, miremos los puentes de Estados Unidos que tienen pues muchos años, la Torre Eiffel tiene muchos años, pero necesitan mantenimiento.
Perfecto. Félix. Félix No Vaca, sé ¿me si me escucha? escuchan. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, ahí le profe. Ya, escuchamos. ya, muchas gracias. Bueno, tuve un problema con el micrófono, estoy con el celular también. Yo tengo dos inquietudes, más que nada. Primero, relacionada con la pregunta anterior. ¿Qué es mejor si una estructura de acero o una estructura de hormigón armado para edificios? Yo diría que depende, en primer lugar, del sitio. Por ejemplo, las estructuras metálicas no son muy convenientes, yo diría, cerca de la playa o en la costa, sobre todo por el tema de las soldaduras, ¿no? Porque el problema es bueno, de que mucha gente no tiene una buena práctica soldadura. Si es que nosotros fuéramos a construir una estructura metálica en la costa, sería mejor uniones empernadas, pero desgraciadamente aquí nadie usa uniones empernadas. No he visto casi ninguna. Yo trabajo en la entidad donde estamos nosotros calificando los proyectos. Por otro lado, el Comité de la Norma Ecuatoriana de Construcción en Acero está por prohibir, bueno, aquí en nuestra práctica son las columnas de acero de lámina delgada rellenas de hormigón, que esto genera muchos problemas, sobre todo hay que tomar en cuenta las uniones con las vigas que aquí nosotros no tenemos uniones precalificadas. Entonces, la ISC, del comité, que son los fanáticos de la ISC, entonces obviamente no existe precalificación, se ha hecho investigación en la Politécnica y pienso yo que el resultado sí es bueno, pero de todas maneras la norma está por prohibir en zonas sísmicas, de amenaza sísmica, está por prohibir la columna de placa delgada eh, rellena de hormigón. Y entonces ahí un montón de proyectos van a quedar fuera. ¿Y qué va a pasar con los proyectos que ya se construyeron de esa manera? Y eso también el doctor Avatar es que nos ayuda también con ese comentario. Y a propósito de ello, por ejemplo, yo he visto que existen muchos problemas en cuanto al detallamiento de las uniones de acero. Todavía no existe un acuerdo y desgraciadamente la norma ecuatoriana de construcción se suspendió por alguna razón y no se ha propuesto la norma. Entonces seguimos con la norma anterior que deja un vacío al respecto. Entonces yo al respecto tengo dos preguntas. Primero, la unión, digamos, de la placa base con el pedestal de hormigón es mi primera pregunta. Porque existe la costumbre de hacer, digamos, la unión empernada, que para mí es la que más me gusta porque puede amoldar la forma de la placa base conforme al pedestal. Pero también existe la costumbre de, por ejemplo, coger las mismas varillas del pedestal, hacer un hueco y hacer lo que se llama la soldadura de tapón. Esa es mi primera pregunta. ¿Qué opina al respecto sobre todo esto, no? Porque es importante que tomemos en cuenta. Sí, ya. Esa es mi primera pregunta, después viene la segunda. Muchas gracias. Pues bueno, primero agradecerle al profe Félix Vaca. Inge, un gusto que nos esté acompañando. El profe, pues, fue parte de los docentes en el máster en el que yo estudié, así que muchas gracias por estar en esta charla importante para mí. Pues bueno, lo que dice el profe es completamente cierto. En cuanto a las estructuras de acero, menciona el profe que es poco conveniente en la costa, en la playa, pues es cierto. Generalmente las estructuras pues, que se destinan pues, para esas localidades es con pernos y, por ejemplo, las torres de telecomunicaciones se las mandan inclusive galvanizadas para no tener ningún problema porque la corrosión puede ser un problema muy grande. En cuanto a lo que nos mencionaba acerca de las columnas tubulares, pues resulta que aquí, si nosotros empezamos a chequear a todos, resulta que hay columnas de espesores muy bajos que unen un perfil tipo I con unos espesores muy altos y producen desgarro en las columnas. O la rellenan de hormigón y produce el mismo efecto. Entonces, si nosotros revisamos el ISC 358 de condiciones precalificadas, si lo revisamos a detalle, resulta que no habla del perfil HSS, que sería el perfil tubular, sino que dice conéctese directamente a un perfil tipo I, utilizando las placas de continuidad, etc. Entonces, ¿qué se podría hacer para los proyectos que ya está?
con ruidos. O sea, yo lo he pensado, también he estado investigando al respecto, hemos hecho un par de modelos numéricos y la solución a corto plazo son diafragmas externos. Eso quiere decir que voy a tener conexión viga, viga, columna y tratar de hacer transferencia de momentos por la parte baja. Podría ser una de las salidas que la dejo ahí para que lo podamos pensar o dialogar en esta charla. Finalmente, la pregunta que nos hacía el profe acerca de la placa base pedestal. Pues deberíamos seguir la norma. Sin embargo, pues, como dice el profe, no mandan un detallamiento completo, no utilizan conexiones precalificadas con pernos, unen como pueden, y más cuando va la obra de soldadura, digamos, no tan buena. Entonces, si nosotros nos vamos a la ICC Manual 1, en el ICC Manual 1 establece que nosotros debemos colocar, pues, el pedestal, nuestros espárragos, grout, la placa base y se debe atornillar en los espárragos. Sin embargo, aquí es muy común encontrar que a las propias barras de acero de refuerzo, eh, primero yo he visto casos de que a la barra de acero de refuerzo la rosca, le sacan rosca, pero ya hace un segundo hablaba de que el conjunto del anillo de temple y el núcleo dan la resistencia mecánica que tenemos. Solo el núcleo tiene una resistencia mecánica menor. Entonces, inclusive por ahí ya es un error. O sea, yo recomiendo no roscar las barras de acero de refuerzo. Y por otro lado, no soldar. He visto en algunos casos de que colocan barras de acero refuerzo que le sueldan a la armadura que se utiliza en el pedestal. Al hacer un proceso de soldadura, pues nosotros podríamos estar debilitando la sección transversal de la barra que va a funcionar pues como soporte de la placa base. Ahora, lo que comentaba el profe acerca de la soldadura de tapón, resulta que dejan una barra y le rellenan con soldadura, hacen literalmente una soldadura de tapón. Digamos que deberíamos analizar toda la soldadura, deberíamos hacer un corte en la sección transversal, analizar si es que hubo una real adherencia entre las dos barras, es decir, que el proceso de soldadura sea completamente bueno. Este proceso debería ser calificado por un WPS para analizar todo el proceso de soldadura y validarlo. Pero lo legal sería seguir los lineamientos del ISC 3, del ISC Manual 1, que establece pues lo que les comenté, espárragos y grout, placa base y tuercas. Eso, pues. Te agradezco. Mi segunda duda es respecto de las construcciones, porque existen muchos casos en los cuales los propietarios quieren hacer ampliaciones hasta los pisos superiores. Entonces dejan lo que le llaman los hierros de la esperanza, ¿no? Que le dejan unas varillitas ahí salidas para seguir, y muchas veces piensan seguir 3 pisos o 4 pisos encima, ¿no? Entonces ahí es un problema, porque primero a veces no deja una longitud suficiente para poder, digamos, lograr una longitud de empalme suficiente. Además de que obliga a que el empalme sea en el origen de la columna, lo cual está contraindicado. Entonces, esa es una posibilidad. La otra posibilidad, y usted que es experto, a mí me va a ayudar muchísimo en su experiencia y su criterio, respecto a estas dos posibilidades. Primero, soldar las varillas, ¿no? Para continuar con las varillas para el siguiente piso, para la ampliación. O la tercera opción, que es utilizar estas vinchas, ¿no? Que existen aquí algunas variedades de algunos que son bastante eficientes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Prefiero soldar o prefiero poner una vincha? ¿Qué hago yo en estos casos? Entonces, esa es también mi pregunta. Ujú. A ver, hacer, o sea, si no dejan la longitud adecuada, no podríamos hacer el traslap, estamos clarísimos. Y si no puedo traslapar, pues me tocaría buscar un método de unión. Ahora, deberíamos, o al menos deberían dejar la longitud de la barra de acero refuerzo donde tengamos donde los momentos sean los más bajitos. Ojalá sea así en las construcciones, pero eso tampoco pasa. Dejan unos pedacitos de varillas. Entonces, lo que quedaría es realizar un proceso de soldadura. Ahora, ¿qué sucedería? Si son casas muy pequeñas, las barras son de diámetro pequeño. Y pues lo que queda ahí es seguir el procedimiento de soldadura y realizar una soldadura correcta. Eso sería una salida. Podríamos verificar
en el AWS de 1.4, ¿qué otro tipo de soldadura podría aplicar pues para garantizar una soldadura correcta? Porque la que yo utilicé pues fue en una posición, digámoslo, de cierta manera ideal. Yo la puse en posición plana y realicé el cordón de soldadura. Pero resulta que las barras de cero de refuerzo de la casa ya están en posición vertical. Entonces, realizar el proceso de soldadura inclusive requeriría más habilidad del soldador, pero sería de revisar el AWS de 1.4 porque da algunas otras opciones para poder realizar ese entorno. Ahora, en cuanto a los conectores mecánicos o las vinchas, primero yo particularmente los probaría, es decir, colocaría el conector mecánico en 12, haría un ensayo de tracción y la falla debería ser fuera del conector, es decir, en el material base. Entonces, queda abierta la puerta pues, para poderle, si gusta, yo le puedo mandar el AWS 1.4 para que lo podamos chequear y verificar esos detallitos. Eh, También es importante mencionar que pues, para hacer estas ampliaciones debieron haber hecho toda una planificación anterior, que tampoco sucede muy habitualmente, es decir, que la cimentación, las columnas, etcétera, tengan la capacidad de aumentar, tener una posible ampliación del edificio. Gracias. Perfecto. Giovanni Espinosa, por favor. ¿Qué tal, Ingelen? Buenas noches. Tengo yo también unas dos preguntitas. La primera es sobre el roscado de las barras que ya venía mencionando. Entonces quisiera saber, primero, si es que este roscado de las barras de acero es normalizado. Si es que, ya, por un lado eso, y si es que esta norma para el roscado es hecha por nosotros, digámoslo así, por la normativa ecuatoriana, o si es tomada de alguna normativa internacional, o si a lo mejor es derivada de alguna normativa, simplemente adaptada. Entonces quisiera saber eh, a qué se debe este roscado, o sea, la normativa referente al roscado. Y también quisiera saber si es que, bueno, yo entiendo que el objetivo de su presentación no era sesgar las diferentes marcas de las barras de acero, pero quisiera saber si el roscado que existe entre las diferentes marcas tiene algo que ver o está relacionado tal vez con lo que usted mencionaba entre la variación de las tensiones y las propiedades mecánicas que tiene cada barra, o si es que realmente esto no tiene mucho que ver. Y esto también en relación con las barras lisas también. Eso, ingeniero. Muchas gracias. Pues bueno, a ver, el roscado de barras, digamos, yo particularmente no lo he encontrado en norma. Es más, les vuelvo a repetir el mensaje. Lo que dice la ISC Manual 1 referente a las placas base y respecto pues a la ubicación sobre el pedestal, establece que se debe utilizar un espárrago como tal. El espárrago sí está normado, el espárrago, tuerca, la placa base, grout, inclusive para la fundición de estos habla de una placa de referencia. Entonces, como les presenté en la diapositiva, pues el exterior y el núcleo, digamos que tienen una composición o una estructura distinta de la barra. Entonces, no se debería roscar porque tenemos menor resistencia mecánica en el núcleo. El conjunto del núcleo y de la capa exterior hace que yo tenga pues los 420 megapascales de la fluencia o los 550 pues de la resistencia mecánica útil. Entonces, particularmente, pues eso no es recomendable. Lo recomendable es seguir lo que dice la ICC Manual 1. Ahora, en cuanto a la diferencia de barras, pues bueno, ustedes habrán notado que yo les presenté en colores. Es más, ni yo no sé, como hice tantos cambios de colores, qué marca es. Entonces, la idea, pues, de esta charla es que se dar la oportunidad de mejora a las barras de acero de refuerzo que se comercializan localmente. Muchas gracias, Inge. Tienes una pregunta en el chat de Cristian Vinicio Toaquisi Laquiche. Buenas noches, ingeniero. Si el acero cumple con la normativa vigente, ¿por qué es necesario realizar una caracterización detallada? ¿Qué riesgos no está cubriendo la norma actual? Bueno, la caracterización detallada que nosotros hacemos y que nos vamos mucho más allá de la norma es porque la academia siempre debe trabajar en conjunto con la industria. Entonces, siempre buscando oportunidades de mejora. Digamos que las barras de acero de refuerzo cumplen con la normativa. Por ahí un par de detallitos que no cumplen una relación, pero que son unas desviaciones muy pequeñas. Sin embargo, pues
em, es importante que sepan que siempre hay algo que mejorar y ese algo que mejorar es lo que quiero que ustedes se lleven, pues ustedes que seguramente están en la industria, en las acerías, buscar maneras para poder mejorar la calidad de nuestros productos que se utilizan para nuestros diseños. Perfecto. Acabaste de mencionar de que los colores cambiaste, porque a mí me llamó la atención en varios de los cuadros. El color Claro. verde para 16 milímetros, o la marca verde, subía sustancialmente, Ujú, mientras que en los otros diámetros, 12, 14, bajaba sustancialmente. ujú. Entonces, la calidad del acero no creo que sea, sino la fabricación como tal. Claro. La horma, llamémosla así, del diámetro de 2 y 14 es menor o algo pasa porque el de 16 siempre te subía. Claro, recuerden lo que les había comentado. Lo que hace que varíen las propiedades mecánicas es el tamaño de grano, es decir, factores térmicos y mecánicos hacen que pueda yo tener una pequeña variación. Sin embargo, en las gráficas, en todas fue cambiados los colores justamente para que no encuentren algún rastro, alguna pista de la marca que estamos hablando. Por eso les digo, ni yo no sé qué marca habrá sido, pero tengan la certeza de que de que las barras que se comercializan, pues cumplen. En futuras investigaciones estamos tratando ya pues lo correspondiente a fatiga, ¿no? Por ejemplo, hemos detectado por ahí unas leves variaciones en la cantidad de ciclos que cuando ya esté publicado, pues también les invitaremos a otra charla como tal. Solo un comentario. La academia, en cierta forma, y los profesionales debemos garantizar al cliente una calidad de acero. Y esto se lo maneja una calidad o un nombre de marca. Al Ujú. tú variar todo eso, definitivamente puede haber una marca que está incumpliendo muchos de los cuadros que tú nos indicabas y de los parámetros tales. Sin embargo, yo no soy estructural, yo soy hidráulico. Cuando nos dicen, oye, ingeniero, ¿y cuál tubería utilizo? En el sector privado lo hacemos y le digo, ¿esta marca o la otra? Las otras ni siquiera las toma en cuenta. Entonces, un Sí, poco también es importante esa parte, ¿no? claro. Sí, entonces mi recomendación es para cuando ustedes vayan a hacer su proyecto estructural y qué marca de varilla quieren comprar. Pues primero hagamos el análisis QA/QC, que les decía, yo recibo el material, deme su hoja de ensayo y vayan chequeando por marcas. O sea, hacer un análisis QA/QC en una obra es un paso muy importante, pues para garantizar la calidad del producto. Bueno, eso lo hacemos en una obra grande, pero en una obra pequeña, una casa, la gran mayoría de lo que se construye en el país, nadie te va a Claro. hacer. Claro, es un detallito. Sin embargo, el que vende la barra, donde ustedes van a comprar la varilla de acero de refuerzo, la barra de acero de refuerzo, pues sí suele tener la hoja del control de la calidad de todo el lote. Y eso podría garantizar de cierta manera que el producto que están comprando ustedes es de buena calidad. Pero vuelvo a repetir, las barras que nosotros tenemos cumplen con los parámetros mecánicos, solo hay una leve desviación en la relación F y FU, que no es abismal, es una mínima variación que es una oportunidad de mejora. ¿Y de qué marca sería? Pues ya no recuerdo. Ok. ¿Alguna otra pregunta, estimados colegas y amigos? Nadie más. Bueno. Ah, no, Vladimir Vladimir, quiere cerrar por la favor. noche. Muchas gracias. Era solamente un aporte al colega que preguntó respecto al roscado de las varillas. Normalmente en los tirantes de anclajes que sirven para soportar muros se utiliza esa metodología de sacarle filete a la varilla y en esa se coloca una tuerca de transferencia, ¿no? De las cargas. Pero eso, claro, obviamente, si utilizamos como ejemplo una varilla de 25 milímetros, en realidad termina siendo de 19 el diámetro efectivo. Y adicionalmente, la resistencia disminuye a la de 19 porque la corona externa que se genera en el laminado de la varilla se genera una mayor resistencia del acero porque
los átomos del acero, las moléculas, se unen debido a la laminación. Entonces adquiere mucha mayor resistencia a esa parte periférica de la varilla. En el torneado de esas varillas es muy difícil la primera parte. Los 3 milímetros muy duro el atravesar. Y es justamente porque es un acero que tiene mayor tenacidad. Entonces, claro, cuando se hace cálculo de eso, hay que pensar en que en el diámetro efectivo que se ha utilizado, pero ya no va a ser con las mismas características de resistencia de la varilla original. Eso era todo. Gracias. Efectivamente, tal cual lo que dice el Inge Jato. Sí. Con Félix Ramos. Hable Bueno, nomás, sí me Félix. escucha, ya. Sí, sí. Digamos, primero un comentario. Yo considero, como yo trabajo en la entidad colaboradora donde yo hago la certificación de los proyectos, y yo considero que no es, digamos, responsabilidad del ingeniero estructural, digamos, el desarrollo final de las soldaduras, sino que todo eso ya para mí es una responsabilidad de ingeniería mecánica. Por eso que al menos en la entidad, cuando se presenta un proyecto, nosotros pedimos que el ingeniero estructural ponga ahí en el proyecto de que corresponde a un ingeniero mecánico, digamos, hacer un plano de taller con detalles y especificaciones de soldadura especialmente y uniones. Esa es una manera en la que nosotros estamos, digamos, no tomándonos atribuciones que no tenemos y además que no podemos. Y entonces, porque eso ya es un detalle mecánico. Por otro lado, un comentario también de que prácticamente yo no permito jamás un detalle en que la placa base viene a la varilla soldada, digamos, abajo. Eso es prohibitivo, eso es imposible. Mucha gente se ha enojado porque dice que es muy, incluso discutía yo con un famoso, por supuesto no va a decir el nombre de un famoso constructor de estructuras metálicas, que me decía, pero yo he hecho eso siempre y nunca me ha pasado nada, ¿no? Esos son los argumentos que mucha gente tiene, gracias. Eso Muchas nomás. gracias. Pues bueno, recordemos lo que dice la NEG Estructuras Metálicas. NEG Estructuras Metálicas refiere tres personajes importantes. El personaje de diseño que dice que debe ser un ingeniero civil con especialización en estructuras, o puede ser un ingeniero mecánico con formación o posgrado en ingeniería estructural o estructuras, etc. Se habilitan como diseñadores. Luego tiene una fase de fabricación y montaje que le delega la responsabilidad al ingeniero mecánico o al ingeniero civil con un máster en soldadura o un CWI. Y pues resulta que la parte del control y del armado es la fiscalización, que me parece que está en el último párrafo de la norma ecuatoriana de construcción en estructuras de acero, y dice que deberá tener las mismas credenciales del constructor. Entonces, de cierta manera, el ingeniero mecánico siempre va a caer ahí y sobre todo en la soldadura. Entonces, en la soldadura y en la fiscalización, pues para poder realizar inclusive las actividades de QA/QC al recibir la obra. Entonces, resulta que tiene una gran responsabilidad. Entonces, es importante que el personal que se involucre esté relacionado pues con todos los procedimientos de soldadura y más aún si es que es un CWI, que pueda verificar que en realidad se cumple. Ahora, en cuanto a la placa y el gancho, Inge, es un error fatal, fatal. Nosotros sí hemos realizado ensayos al respecto y como les dije, o sea, aparte de que tengo una deformación plástica al doblar la barra, yo le sueldo. Entonces, al hacer la extracción, obviamente no voy a tener ningún resultado bueno. Entonces, vuelvo y repito. Aquí lo único que deberíamos hacer es cumplir lo que dice el AICC Manual 1, cómo hacer una placa base. Entonces, si cumplimos ese parámetro, pues vamos a tener un buen resultado. Y le felicito por negar ese tipo de conexiones que pretende. Muy bien. Bueno, a nombre del Grupo de Ingenieros Civiles y Ambientales de la Escuela Politécnica Nacional, agradecerte, Lenin, por esta bonita charla, por este amplio conocimiento que nos has impartido a quienes no sabemos realmente muchos de estos temas y que lo pondremos en práctica cuando podamos utilizarlo. Creo que este tipo de charlas son fundamentales para poder entender justamente los procedimientos constructivos y no seguir haciendo lo que hasta hoy se hace,
porque a veces, como dice Félix, revisamos tan bien en las entidades colaboradoras y en el rato de estar en la cancha construimos completamente diferente. Y eso también es un llamado de atención a las autoridades. Las autoridades deben hacer el control necesario en cada una de las edificaciones, como hace muchísimos años lo hacían. Hoy realmente no hace nadie. Ni siquiera quieren ir, como quien dice, para dar el permiso de habitabilidad. Lamentablemente, las circunstancias y la situación de este tipo de trabajos no están siendo verificados y validados por las entidades que lo deberían hacer. Agradecerles a los 51 colegas y amigos que en esta noche nos hemos reunido para poder dialogar y escucharle a Lenín y quedar comprometidos, tú mismo lo dijiste, para una próxima charla. Así que muchísimas gracias, un buen fin de semana y descansen junto a todas sus familias. Un abrazo a todos ustedes. Sí, muchas gracias a todos por haber asistido. Para mí es un honor poderles compartir algo más de la ciencia que hacemos aquí en los laboratorios, en la academia de nuestro país. Y pues no me queda nada más que felicitarles por participar en esta charla y que estén ambiciosos de más conocimiento. Yo estaré dispuesto pues a dar muchas más charlas en estos temas. Como les digo, mi especialización es de estructuras y mecánica de sólidos. Así que pues con gusto y a las órdenes siempre. Un gusto haber compartido con ustedes. Igualmente les pido una buena noche y un buen fin de semana. Chévere. Un abrazo a todos. Cuídense mucho. Gracias, Recordarles Lenin. que la Gracias a charla todos. se Gracias, la Gustavo. cuelga en el canal Hasta luego. YouTube Un de abrazo a JICA todos. FM. Chao, chao. Chao, chao.